Nosotros vamos a estar viendo esta área que a nosotros nos afecta, amén, la que habla de nosotros, amén, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, por resumir así rapidísimamente, empezamos con Juan 1:12, cuando decía que todo el que cree en el nombre de Jesús le dio poder o potestad de ser, ¿qué? Hecho hijo de Dios. Y hablábamos de que para la palabra hijo, en todos los hijos que vamos a ver, habían dos palabras, que una era tecnón y otra ios, ¿verdad? Y hablábamos que tecnón, ¿se acuerda usted a qué tipo de hijo se refería? Ay, me lo puso la hermanita. Porque todos mirarán allá. Bueno, ahí lo pone. Tecnón se refiere a niño, ¿no? Como ese niño que está por ahí andando y mirando para atrás y moviéndose y no está escuchando. Ese niño que es dependiente de sus padres, para que no sabe portarse en el culto, porque pasa hablando en el culto, ese niño es un tecnón. Todavía hay cosas que no sabe y está en ese proceso, ¿verdad? No se parece a su padre, porque su padre no pasa así jugando y moviéndose en el culto. Entonces hablamos que cuando la Biblia habla de tecnón, habla en ese sentido. Hay uno que ha concebido o que es hijo, pero todavía no se parece, o sea, nadie diría que es hijo de. En cambio, cuando hablamos de hijos, hablamos de hijo en el sentido de que es por naturaleza, como dijéramos, no, es que sí que es porque tiene su mismo ADN, sí que es porque se parece muchísimo al pastor, sí que es porque tiene las mismas cejas. Entonces, esas cosas de su naturaleza que lo asemejan a su padre es lo que viene a resaltar esa palabra. Amén, de la naturaleza. Y en la Biblia nos habla exactamente igual. Cuando Juan 1:12 explicamos que lo primerito de todo es que la palabra sea predicada. Una vez nos es predicada, el conocimiento nos pone a la puerta. Y nosotros por medio de la fe y la acción venimos a creer y a entrar, ¿verdad? Entonces cuando creemos, dentro de nosotros pasa algo, ¿verdad? Viene el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda que leímos en Juan 3 que Nicodemo decía, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y el Señor le explicaba, tienes que nacer de la palabra y del Espíritu. Entonces, hablábamos de que ahí dentro nuestra, sí que el Espíritu, ahora nuestro está en comunión con Dios, ahora está vivo. Ahora somos en nuestro interior hijos de Dios, pero todavía no hemos sido hechos hijos de Dios completamente. Porque desde luego no nos parecemos en todas las cosas a nuestro Padre. Nos parecemos unos más, unos menos, pero no hemos llegado a ese hijos de Dios. Entonces hablamos que en este camino tenemos que ir desarrollando facetas y evolucionando. Y no nos podemos quedar nomás ahí a las puertas. Entonces lo primerito, veíamos que lo primero es ser hijos del reino. El Señor Jesucristo iba predicando y decía, arrepentíos, que es el primer paso para nacer de nuevo, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca, está accesible, puedes entrar. Entonces dice, cuando habla del campo, leíamos ese versículo, cuando habla del campo y dice que los hijos del reino son la buena semilla. No dice la buena planta, el buen árbol, el buen fruto. Habla de semillita. O sea, algo que está todavía hasta por morir, que todavía ni siquiera ha muerto. Habla de algo en sus principios, en sus comienzos. Entonces, así son los hijos del reino que somos nosotros. Y nos plantamos a la puerta de ese reino. Y dentro de esa faceta de hijos del reino, hablábamos de que tenemos que empezar a conocer las leyes del reino, a disfrutar las leyes que hay en el reino, los privilegios que hay en el reino de Dios. ¿Y por qué dice que el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo? Entonces, si nos ha sacado, ya no tenemos por qué estar sometidos a las leyes naturales o a las leyes del reino de las tinieblas. Podemos caminar en fe y tranquilamente como hijos del reino, y se tiene que notar, amén, pero eso es un proceso, hablábamos. Y por ahí, a ver, vamos a enganchar ya, eso era el resumen.
Vamos a enganchar en Mateo 18, que sé que lo leí así corriendo al final. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y todos debemos de tener el anhelo de ser grandes en el reino de los cielos. Eso no es malo. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y hablábamos aquí dos cositas. Una es que nosotros debemos de anhelar ser grandes en el reino de los cielos. Porque a veces anhelamos muchas cosas, progresar naturalmente. Los jóvenes quieren ser los mejores, bueno, no todos, eso debería ser así y no está mal, en su escuela. Cada uno en su trabajo desea ser el mejor. Si trabaja en un equipo o si está en un equipo de fútbol, yo me imagino que usted quiere ser el mejor, ¿o no? Yo creo que sí, aunque no lo diga. Vaya humildad, ¿no? No lo voy a decir porque yo soy humilde. No, o sea, es un anhelo bueno, es un anhelo natural. Usted en su trabajo, si usted trabaja con una peluquería, con compañeras, usted anhela ser la que mejor peina. Que cuando venga la gente le diga, ay, yo quiero que me peine Ana María, yo quiero que me peine, porque es que me deja también. Eso a uno lo alienta, eso no está mal. Pero no solamente debemos de preocuparnos en progresar aquí, sino que nuestro verdadero anhelo y nuestras fuerzas se tienen que invertir en ser grandes, ¿dónde? En el reino de los cielos. Entonces hay un caminito. Desde que nosotros entramos y nos encontramos siendo hijos del reino, debemos de desarrollar el ¿qué? La humildad. Es lo primero que el Señor trata en nuestras vidas, en la vida de un creyente. Y hasta el final de los días creo que lo sigue tratando. Es lo primero que trata, porque, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, él tuvo un proceso desde que Daniel llegó a Babilonia hasta el final de sus días. Lo que Dios tuvo que trabajar siempre con él fue la humildad. No sabía ser rey, no sabía estar en su posición sin crecerse demasiado, sin pensar que eran sus fuerzas. Y por eso un momento él dijo, todo lo que tengo lo he logrado con mis fuerzas, dijo él. Ya, y dijo el Señor, el castigo por no reconocerme va a ser que durante 7 años te va a ser dada alma de animal. Vas a ser como animal en el desierto comiendo hierbas del campo y el rocío te caerá. Y después de esos años tú reconocerás que yo, el Altísimo, soy el que pongo, el que te he dado, el que te hago rey. Entonces eso es lo que le sucedió a Nabucodonosor, pero es lo que nos pasa a nosotros. Desde que entramos en el reino de Dios, sabemos que somos también reyes y que somos sacerdotes. Pero el Señor dice, a ver, sí, eres rey, eres una reina, pero hay que ahí encaminarte, porque delante de quien realmente debemos de mantenernos siempre humillados es delante del Señor. Primer punto, porque Él nos ha salvado por su gracia. Esto es decir, no hemos hecho nada para merecerlo. No hemos hecho nada, ni podremos hacer nada para decir yo estoy aquí en el reino de Dios, o yo soy una hija de Dios o un hijo de Dios, porque yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie. Nunca podemos decir eso. Porque es directamente por la gracia, no nos lo merecemos, no hemos hecho nada ni podremos hacer nada para pagar este gran favor, esta gran misericordia que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, desde un principio, el Señor va trabajando y hasta el final de nuestros días esa humildad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú seas grande en el reino de los cielos. A mí me es una lección que para mí es una de las mujeres, cada una tiene su mujer predilecta, por decir, así decir, en la Biblia, ¿no? O hombre de Dios o mujer de Dios. Creo que nadie tiene a Jezabel como predilecta, pero yo tengo una mujer de la Biblia que es aquella mujer, me llama mucho la atención, que supo entrar en un lugar donde no la habían llamado para llorar y derramar un perfume a los pies de Jesús. ¿Por qué? No, porque yo quizás no hubiera entendido
lo que ella hacía al punto, sino por lo que Jesús dijo. Cuando Él dijo que lo que ella estaba haciendo iba a ser recordado por todas las generaciones. Es decir, la humillación de ella, y aún estando murmurando la gente y hablando mal de ella, delante de ella, o sea, ella no se paró, ella no se defendió, sino que siguió en su posición, haciendo lo que sabía que tenía que hacer. Y el Señor dijo, cumplió su palabra, porque el Salmo dice, el que se humilla delante del Señor será exaltado. El Señor a los soberbios los mira de lejos, mas a los humildes, con ellos tiene comunión. Entonces, cuando la palabra nos va enseñando y nos va ministrando, nos va cambiando y nos va haciendo ver que lo primero que tenemos que hacer como esos hijos del reino es aprender humildad. Es hacer como niños, a observar como los niños observan, a saber volver a levantarnos, a tropezar y volvernos a levantar, a volver si nos peleamos con un amiguito, pero después volvemos a hablar, podemos volver a hablar y vuelvo a jugar y vuelvo a tener comunión con ese amiguito que de pronto me había hecho daño. Entonces tenemos que observar. Y algo que dice, lo segundo que dice aquí, es que dice, cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. O sea, que el Señor está en los que son como niños. El Señor está en todos. Es verdad, así dice la palabra, todos los que le hemos recibido, su Santo Espíritu está dentro de nuestro espíritu. Pero qué curioso que dice, el que recibe a uno que es humilde, el que recibe a uno en mi reino, que es como este niño, me recibe a mí, yo lo estoy recibiendo. Porque muchas veces las personas que tienen a haber desarrollado en su vida esta humildad o en este carácter no son las que más nos interesan a veces que estén con nosotros. Mas la palabra nos exhorta y nos dice, asociándoos con los humildes. Es decir, tenemos que buscar personas que ya hayan desarrollado en su carácter esta área para nosotros poder también observar y aprender y contagiarnos, no de algo malo, sino de algo bueno. Amén, amén, y aprendemos. El caso es que a veces este tipo de personas no son las más llamativas. Este tipo de personas no son las que más nos llaman la atención. Porque de pronto andaba yo con ella y otro por aquí se burló y no, por allá me hablan mal de ella. Esto es lo que decíamos en el colegio. ¿De quién se burlan los niños? ¿De los fuertes? No, de los débiles, del que se deja. Entonces a veces pasa lo mismo. Ven uno que uno se es humilde y como que no interesa mucho estar con esa persona, ¿no? Interesa, si, ay pastor, si bajan las luces no me importaría, porque como hace calor me siento como pollito en el asador. Entonces a veces no nos interesa, pero si nosotros queremos aprender a ser grandes en el reino de Dios, nos conviene observar a este tipo de personas, nos conviene juntarnos con este tipo de personas que no son tan atrayentes porque no llaman tanto la atención, no hablan tanto de ellas mismas, son como, ay, que pasan desapercibidos, pero hacen grandes cosas en el reino de Dios. Quizás no en lo natural, quizás no son grandes para el mundo o a los ojos de los hombres de este mundo, pero lo importante es que nosotros vamos buscando no es ser grandes aquí fuera, sino grandes en el reino de Dios. Amén. Y si nosotros hacemos eso, será como estarnos apegando o sirviendo a Cristo mismo. No se trata de saber más, sino de creer más y vivir más lo que sabemos. Saber solo nos coloca ante una puerta o algo que Dios nos está mostrando, pero para realmente disfrutarlo tenemos que cruzarlo, tenemos que creer y tenemos que practicarlo. Amén. Y esto es muy obvio, pero es lo que nos cuesta. Muchas veces estamos ¿se acuerda la historia de aquel joven que estaba escuchando disertar a Pablo en la ventana y que estaba ahí porque hacía mucho calor y de repente se quedó dormido, se cayó para atrás de la ventana y se murió?
A veces estamos un poco, ¿qué le pasaba a este joven? Hay una enseñanza, no está en la Biblia solo para que sepamos que Pablo resucitó muertos, que sí. Y que si Pablo lo hizo, nosotros, pues Dios sabe si algún día se nos presenta una situación y tenemos que orar por un muerto. No lo sabemos. Amén. Está también para enseñarnos que a veces entramos en esa misma condición. Escucha palabra, aprende palabra, oye palabra y come palabra, pero no nos levantamos ni nos despertamos para ponerla en práctica y para vivirla, sino que nos empezamos a entrar en un letargo. Ya escuchamos, pero no nos llega, oímos, pero no nos cambia, no nos transforma y entramos en un sueño que nos lleva a un camino de ¿qué? Al final de dormir, de estar en stand-by espiritual. Ya no podemos crecer. Entonces esto sí que esa historia nos trae una enseñanza, porque lo que quiere el Señor es que ya que estamos en el reino, ya que hemos entrado, comencemos a disfrutarlo, porque yo creo que es para disfrutar, amén, para vivirlo, porque hay cosas maravillosas que solamente nosotros que somos los hijos de Dios vamos a ver. Dice Marcos, ya lo leímos. Cuando aquel maestro se le acercó a Jesús y Jesús le explicó que era necesario... Perdón, Marcos 12, 28, no lo hemos leído, pensé que lo habíamos leído. Lo vamos a leer, Marcos 12, 28. Marcos 12, 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, ¿verdad? Uno que oye, y sabía que les había respondido bien, o sea, juzgaba, conocía. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, que eso no se lo había preguntado, pero Jesús lo dijo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, toda el alma y todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¡Qué tremendo! Sabiendo tanto, pero ¿estaba dentro del reino de Dios? No estaba dentro del reino de Dios. No estaba dentro del reino de Dios porque no practicaba los mandamientos. Eso no nos lo dice. Podía ser un buen escriba, él podía ser un buen practicante, un guardador de la ley, porque tenía un entendimiento que a otros no les había sido dado. Veamos que cuando alguien entiende algo del Señor es porque Dios le da cierta luz, viene de parte de Dios. Porque el mundo no entiende las cosas de Dios. Pero cuando alguien empieza a entender, como le pasó a este señor, es porque el reino de Dios se está acercando a su vida. Pero Jesús no le pudo decir, mira tú, qué bueno, has entrado al reino de Dios. Hoy el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Estás ahí. No, le dijo, estás cerquita. Pero le faltó decir, tú eres el Señor. Le faltó humillarse. Le faltó todavía arrepentirse para entrar al reino y empezar a caminar en él. Entonces vemos que el conocimiento, el saber mucho de la palabra, no es lo que nos hace disfrutar del reino. ¿Es necesario conocer? Sí, claro que sí. Si no, tampoco vamos a poder saber el qué tenemos ahora en el Señor o qué no tenemos. Pero lo que necesita el Señor de nosotros es que le creamos a Él
y que creamos en Él y empecemos a caminar, empecemos a humillarnos. El hombre solamente se va a humillar cuando ha fortalecido primero su fe. Si tu fe no está fuerte en Dios, no vas a poder superar cada día la humillación de pronto que tienes que superar. Tú mismo de pronto te vas a encontrar que tú te ves al espejo y dices, ahí tengo delante mía al gigante, ahí delante mía me encuentro con mi adversario. Que a veces las luchas no son con los de alrededor, sino con nosotros mismos. Pero si tú te dedicas a fortalecer tu fe, a decir, sí Señor, yo te voy a creer, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me vas a sacar adelante, yo sé que tú tienes el control, mi Dios, tú me has levantado, tú me has llamado, tú me sostendrás, tú la obra que has comenzado la terminarás. Si tú empiezas a alimentar tu fe en Él, no en ti, no en tus fuerzas, no en lo que tú puedes hacer, no en lo que dejas de hacer, porque ese es el diablo, es cochino. Es cochino, porque lo primero que va a querer es hacerte engañar para que pienses que tú estás tan bien que te mereces el reino de Dios. Y tu teoría va a decir, no, es por gracia, pero lo que ya ha nacido en tu corazón no es eso. Es, no, yo es que predico y a donde voy ahí se van convirtiendo todos. No, es que yo canto y cuando yo canto la unción desciende. No, es que cuando yo oro, Dios responde. Aunque sea así, el Señor empieza a mirarte y empieza a alejarse, y empieza a alejarse, y empieza a alejarse. ¿Por qué? Porque Él no quiere la altivez. Y esas cosas entran sin darnos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Y empezamos a perder la bendición de ser grandes delante de nuestro Padre, de ser los niñitos, los amados, la niña de los ojos de papá. ¿Por qué? Y nos empieza el Señor así a mirar ya como serio, como diciendo ¿qué le está pasando? ¿Pero por qué? Porque tenemos la teoría, pero no la estamos poniendo en práctica. Estamos entrando en la situación de Eunico, se me fue el nombre, Eunico, Eutico, bueno, de aquel que se durmió, Eutico, de Eutico que se durmió de tanto escuchar, de tanto oír. Entonces ya saben, no se duerma en el culto. Amén. El arrepentimiento es esa característica y vemos, por ejemplo, todas las parábolas del reino que las estudiamos hace muy poquito, estuvimos aquí estudiando todas las parábolas, amén. Y hay unas parábolas que se llaman las parábolas del reino, porque siempre compara el Señor y dice, el reino de los cielos es semejante a... Y todo eso nos enseña, son las bases, las planicies de donde nosotros tenemos que despegar. Son los inicios para entender en qué consiste el reino de Dios. Porque esto a veces nos cuesta entender a qué Dios nos ha llamado y qué es lo que estamos haciendo ahora en el Evangelio. Y lo que podemos ver, por ejemplo, sus corazones son diferentes porque los corazones de los hijos del reino van evolucionando, por ejemplo, van dejando los afanes, las corrientes de este mundo y van profundizando en su fe sin preocuparse del que dirán. Eso lo vemos en Mateo 13, la parábola del sembrador, ¿verdad? ¿Cómo son los hijos del reino? Son aquellos que no andan preocupados, corriendo para arriba, corriendo para abajo. Son aquellos que aunque vengan circunstancias difíciles a su vida o a la iglesia, ellos permanecen bien plantados. Ellos no se mueven por cualquier vientito ahí que les sopla. Son personas que cuando sale el sol se pueden mantener porque se han nutrido bien del espíritu, tienen esas raíces bien profundas. ¿Qué más vemos? Que de pronto las riquezas no los ahogan su fe. Que los problemas, las cosas de este mundo, las vanidades, todos los placeres que el mundo tiene, no les ahogan su fe, sino que ellos dicen, no, primero mi Dios y yo estoy para darle fruto a mi Señor. Amén. Vamos a ver también que los hijos del reino son perdonadores porque han aprendido que Dios les ha perdonado a ellos mucho y que lo que ellos tienen que perdonar a sus enemigos, que es muy poquito. Porque por mucho daño que te hayan hecho, la parábola dice, eso lo compara con algo así chiquitito que te deben a ti. Y el Señor, antes de que tú perdonaras, te perdonó una deuda
muy grande. Entonces lo que Él espera es que tú, ahora que has sido perdonado, perdones también. Porque si no, vendrá y te meterá al calabozo, te meterá en la prueba, te meterá hasta que digas, vale, sí, Señor, lo libero, le perdono su deuda. Y Él no nos, porque el Padre nuestro también dice, Señor, perdona mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. Amén. Entonces, si usted perdona, pero luego sigue enfadado, y usted dice, no estoy, yo ya he perdonado, pero es que estoy muy triste. Estoy muy triste, muy decepcionada. No me lo es. Bueno, pues así está el Señor. Cuando usted vaya a la oración, usted háblele, que Él le va a decir, no, es que estoy muy triste. Ya, perdóname, Señor. No, es que estoy muy triste. No te voy a tocar hoy, Hoy no te voy a hablar. Lee la palabra, pero no te voy a hablar. ¿Usted se imagina al Señor así? Usted diría que el Señor le está perdonando. Entonces, ¿por qué no nosotros nos inventamos esos cuentos de yo te perdono, pero estoy muy triste? Entonces no me hables. No, entonces son engañarnos. Usted ponga que así como trata usted a su prójimo, le está tratando al Señor. Porque el Señor está en su prójimo. Ahí está el Señor. Y es su prueba. Y cuando usted lo ve, usted tiene que decir, bueno, el Señor no se portaría así conmigo, pero yo no sé si el Señor lo envía. El rey David, cuando tuvo que salir humillado porque su hijo Absalón le había quitado el trono, y él salió con su ejército y con sus soldados, vino uno de la familia de Saúl, de los que habían quedado, insultándole, y le tiraba piedras y le insultaba. Y el hombre no se aburría, sino que iba todo el camino diciendo blasfemias y cosas horribles al rey David, como diciendo, como ya no es rey, aquí me desahogo, aquí ahora sí le voy a decir las 40, ¿no? Ya que cae, al que cae, lo pisoteamos. Entonces dijeron los del ejército, David, ¿qué quieres que hagamos? ¿Vamos y lo matamos? ¿Qué hacemos? Somos un ejército, él es su nombre. Y David dijo, no le hagan nada, no sea que Jehová me lo haya enviado. O sea, David, para mí, ese hombre tenía un conocimiento de Dios que solamente podía haber nacido de los días y las horas en la presencia de Dios en oración y en su búsqueda. Porque cualquiera en la carne hubieran dicho, venga, vayan y aniquílenlo, ese hombre no entiende quién soy yo. Pero David pensaba de diferente forma y supo sufrir la afrenta a ese tiempo. Pero cuando regresó otra vez, porque su posición le había sido devuelto su reino, por su fidelidad, por permanecer en todo tiempo fiel al Señor, este hombre Saúl se hizo amigo de David. Hubo reconciliación. Tantos años ese hombre había estado callado y odiando a su rey, odiando al hombre al que servía y le pagaba los impuestos. Pero un momento de trato con Dios y este rey saber mantenerse en humillación, le trajo el mejor aliado, le trajo un amigo. Entonces los caminos del Señor a veces no los entendemos, pero lo que tenemos que saber es que como hijos del reino tenemos un camino que recorrer de humillación, de perdonar como el Señor nos perdona. También la parábola del reino la compara con un tesoro escondido y dice que un hombre iba, encontró un tesoro, lo volvió a enterrar y ¿qué hizo? ¿Quién se la sabe? Un hombre va por ahí, se encuentra un tesoro, lo vuelve a enterrar. Se fue, vende todo lo que tiene y compra la tierra para que ese tesoro le pertenezca. El hijo del reino ha dejado todo porque ha encontrado un tesoro. Y si usted no siente que Cristo es su tesoro, si usted no siente que cuando coge la palabra Dios le está mostrando sus tesoros, algo le pasa. Vuelva a entrar por la puerta y diga, Señor, tengo que volver a comenzar. Porque si ese que me dice la pastora, que los hijos del reino es la semilla y que es los inicios de mi transformación, y ni siquiera percibo en mi vida
que Cristo y el Evangelio es un tesoro para mí, yo no me sería capaz de dejar mis hijos, dejar mi casa, dejar todo lo que tengo por amor al Señor o por amor al Evangelio. Porque a mí me sorprende ver los testimonios de familias enteras que se sacrifican por el servicio al Señor, yéndose a otros lugares, yéndose de misiones, dando su vida por el pobre, dando su vida en las guerras, dando su vida en muchas situaciones por predicar el Evangelio, porque unos pocos se conviertan a veces, no que los miles, a unos pocos, y tienen a su familia en unas condiciones, y los hijos aprenden a amar de verdad porque ven un testimonio en sus padres verdadero. Cuando la gente del mundo ve que nosotros fluctuamos ante los peligros, fluctuamos ante las circunstancias, dejan de creer en nuestro Dios y nosotros perdemos credibilidad en nuestras palabras. Porque si una leve tribulación o una presión, nuestro Dios no nos puede sacar de ahí, ¿qué? Pero cuando tú sabes mantenerte firme y mantenerte en tu testimonio, la gente va a decir, ese Dios es al que yo quiero servir, ese Dios es el que yo buscaba. Yo sabía que había algo, pero yo no creía en las religiones, pero esta persona me ha mostrado que no es una religión, me ha enseñado al Dios vivo, al Dios de verdad, porque eso es ser hijos del reino. Amén. Vamos a ver que perseveran, que velan. Amén. Y lo segundo, a lo que venimos a formar parte, a ser hijos de la luz. Efesios 5:8 dice, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Ahora nosotros somos luz y somos hijos de luz. Amén. Nuestro Señor se le llama en la palabra en Apocalipsis 2 el lucero. Amén. Ahora nosotros también, el Señor ha dicho que somos luz. Vamos a leer otro versículo más en Juan 1. Dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es un verbo? ¿Qué entiende usted por verbo? ¿La palabra? No oigo. Verbo, el principal de la oración. De la oración del predicado. ¿Qué más entienden por verbo? Del que se habla. Parte principal de una oración. Si una oración con un verbo se puede entender, pero el verbo sin el sujeto no es nada. ¿Verdad? Se necesita el sujeto y el predicado. Mínimo el verbo. Pero el verbo, ¿qué función cumple en una oración, en el predicado? La acción. Es la palabra que habla de la acción, del movimiento, le da vida, le da forma. Y eso dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra que actuaba, que movía, que mandaba, que transformaba. Por eso dice que por Él fueron creados los cielos y la tierra, por Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el verbo, era el que decía, hágase. Y la luz se hacía. O sea, Cristo estaba ahí teniendo una función en la creación. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Él estaba el que estaba en Él, o sea, dentro de Él. ¿Qué tenía Él? La vida, ¿verdad? ¿Y qué era la vida para los hombres? La luz. No está ahí. El 2 será entonces. Dice, en Él estaba, el 4, en Él estaba la vida, 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces yo veo aquí varios componentes, que en un principio los hombres también necesitaban la luz de Cristo para seguir vivos en comunión con Dios. Ahora, tú y yo que hemos sido restaurados en nuestra comunión con Dios, lo primero que ha venido a nacer en nosotros es una luz, pero esa luz no es nuestra, esa luz proviene de la vida que está en Dios.
no es nuestra luz la que ahora está alumbrando, es la que Dios nos ha dado. Por eso, como no es nuestra luz, no es que nosotros somos, vamos a decir, sol, luna. Cristo es el sol, nosotros somos la luna. Si brillamos es porque reflejamos la luz de Cristo, pero no porque nosotros mismos todavía hayamos sido luz. Tenemos que serlo, ya lo vamos a ver, tenemos que serlo. Pero el creyente, cuando comienza, tiene esa luz, pero en sí mismo no tiene luminosidad, sino que va a venir a ir reflejando lo que el Señor está haciendo desde su interior. La luz habla de un entendimiento, habla de la capacidad para poder caminar también en la palabra o en el Señor Jesús. Un muerto no puede ver ni conocer las cosas espirituales. No hablo un muerto físico, sino un muerto espiritualmente. Una persona que no cree, un incrédulo, no puede ver, no puede entender las cosas espirituales, porque no tiene luz dentro de él. No tiene aquello que ilumina su entendimiento para una comprensión. Y es triste a veces ver como hijos de Dios de pronto han descuidado esa lámpara a tal punto que es la luz de Cristo ya no les ilumina para entendimiento de la palabra, y la leen y no entienden. A ver, eso es diferente cuando tú llegas recién al Señor. Cuando yo llegué recién al Señor y empiezo a leer la palabra, no entiendo mucho, porque me es un lenguaje extraño, usan palabras que me toca buscar en el diccionario porque no sé qué significan, porque no las uso en mi diario vivir. Pero voy aprendiendo, no significa que no tenga luz, sino que estoy en un proceso de desarrollo. Quiero que veamos Proverbios 20:27, dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Vamos a ver las lámparas, las luces. Dios tiene una lámpara. ¿Y cuál es su lámpara? No. Según lo que acabamos de leer. No. Lámpara del Señor es... No está, ¿verdad? Pero usted tiene que traer la Biblia. Proverbios 20:27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Nuestro espíritu es una lámpara, no es una luz, es una lámpara. Amén. Donde Él pone su luz. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo en ti? En tu espíritu. Ahí está, tratando de iluminar. Y tu espíritu es la lámpara que Dios usa para iluminar dentro de ti, para mostrarte: mira, hijo, esto que estás haciendo está bien, esto que estás haciendo está mal. Te ilumina para que tú veas por dónde debes de encaminar. Te corrige moralmente esa luz que está ahí dentro de esa lámpara que tú tienes. Amén. Entonces, recalco, en principio, cuando venimos a Cristo no tenemos una luz propia. La luz que está en nosotros es la que el Señor pone, y nuestro espíritu simplemente es una lámpara. Amén. Dice Juan 14:25-27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De pronto nosotros no hemos estado cenando con Jesús en una mesa, ¿verdad? De pronto nosotros no íbamos detrás de Jesús en el desierto, o nos sentamos a escucharle cuando daba las bienaventuranzas en el monte, pero nosotros podemos saber lo que Cristo ha enseñado. Nosotros podemos saber la esencia. Nosotros podemos ser como los discípulos. Todo el pueblo escuchaba las parábolas, pero cuando Jesús se iba aparte con sus discípulos se las explicaba, porque a ellos les faltaba esa luz. No tenían al Espíritu Santo dentro de ellos todavía, y les faltaba ese entendimiento. Pero hoy a nosotros el Espíritu Santo te quiere dar a conocer las enseñanzas de Jesús. Y esto es un privilegio. Yo a veces oro y le digo: ay, Señor, cuánto me gustaría que te aparecieras por la puerta de mi cuarto. Señor, no te dejaría marchar porque tengo tantas cosas que preguntarte, tantas cosas que decirte. O sea, sí que quisiera adorarle, pero creo que me urge más preguntarle cosas. Entonces le preguntaría un montón de cosas. Y yo creo que tendría que quedarse ahí, porque no lo iba a soltar y me va a tener que dejar sola con la palabra en la boca, pero no dejaría.
que luego si sucede uno no sabe qué es lo que hace, ¿no? Pero realmente puedo tener la confianza que no necesito que Jesús aparezca por la puerta y verlo, sino que el Espíritu Santo, tengo que tener fe. Tú tienes que tener fe en que el Espíritu que mora en ti te va a enseñar todo lo que Jesús enseñó y te va a dar a conocer todas las cosas. De pronto en la Biblia no está escrito todo, porque de hecho dice, si escribiéramos todas las cosas que Jesús hizo, no caberían en todos los libros. O sea, no está todo escrito. Pero qué bueno que tú puedes orar y decirle, mira, Señor, yo no sé qué hacer porque tengo esta situación. Sabes que es así, 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 asá. Y yo sé que tu palabra dice esto, pero necesito realmente tu consejo, tu dirección, qué es lo más correcto, qué es lo más apropiado. Y el Señor te va a enseñar y el Señor te va a guiar. Si no quieres aprender, seguro que no te va a hablar nada. Pero si vas con un corazón dispuesto a escuchar lo que Él te diga, sí que el Señor de alguna u otra forma te va a enseñar. Qué bonito que esa luz puede estar en nosotros dándonos ese entendimiento. Ahora sí, ¿vale? La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara para nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Eso está Salmo 119, 105. Amén. La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, nosotros ahora vemos que en la palabra de Dios está la lámpara de Jehová. O sea, Dios tiene una lámpara que Él usa, que es nuestro espíritu. Ahora, nosotros usamos una lámpara de Jehová, que es la palabra. Es el recipiente donde el Espíritu Santo va a iluminar, nos va a expedir luz para nosotros, para darnos vida, para limpiarnos. Amén, para hacer esa obra en nosotros. Y ahora vamos a ver que nosotros también tenemos y vamos a tener una luz propia. Amén. Mateo 5, 16. Dice, así, ya son las 9. Bueno, Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahora, ¿de qué luz habla? De la nuestra. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Es decir, nosotros tenemos que tener una luz y desarrollarla. ¿Cómo van a ver nuestra luz? Con las buenas obras. Haciendo buenas obras, ven nuestra luz. Amén. Y quiero que leamos Mateo 6:22, un capítulo más adelante, que sigue explicando el Señor y dice, la lámpara del cuerpo, ahora el cuerpo tiene otra lámpara. ¿Cuál será la lámpara del cuerpo? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz, es decir, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces vemos que hay diferentes lámparas. Y que la luz de Cristo que ahora está en nosotros tiene que ir rebasando no solo en las buenas obras, sino hasta convertirse e iluminar, disipar nuestras tinieblas para que nosotros en nosotros mismos tengamos luz. ¿Por qué? Porque por eso dice, somos hijos de luz. Quizás empezamos como un tecnón. No tenemos luz propia, tenemos que, sí Señor, sí por aquí, por allá, sí Señor, y el Señor nos ayuda, el Señor nos guía, pero el Señor espera que empecemos a ser esos hijos de luz, es decir, personas que tienen también una luz propia. ¿Cuál es esa luz propia? Una moral de acuerdo a la palabra de Dios, una vida justa, de buenas obras, es decir, no si la salvación es por fe, pero si yo tengo ya fe, si yo ya empecé a caminar en el reino de Dios por fe, si yo soy hijo de luz por fe, porque no lo veo pero lo creo, tengo que vivir el proceso y empezar a hacer buenas obras. Como decía, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque la fe sin obras es muerta, es decir, la fe nos salva, pero el resultado de una fe siempre trae obras.
Siempre, las obras vienen a ser el fruto de una fe verdadera, de alguien que cree en Dios a pesar de lo que vea, a pesar de las circunstancias. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar.